Parámetros por valor y por referencia. En un vídeo anterior ya estuvimos viendo cómo un programa principal podía llamar a subprogramas que también se denominan funciones. En el ejemplo siguiente vemos un algoritmo principal que se llama algoritmo valores, que por una parte va a llamar a una función o subprograma funValor y a otra función o subprograma funReferencia. La idea de este vídeo es explicaros la diferencia que hay entre parámetros que podemos pasar a una función por valor y parámetros por referencia. Cuando hablamos de parámetros o argumentos de una función, nos referimos a los valores que el programa principal pasa a la función. Es decir, hemos declarado una variable en el programa principal, a lo mejor esa variable la hemos inicializado con los valores y finalmente esa variable o esas variables las pasamos a alguna de las funciones. Bien, hay dos tipos de parámetros en la llamada a una función. Los parámetros pueden ser parámetros por valor y parámetros por referencia. En el gráfico que podéis ver aquí, el programa principal, el algoritmo valores, inicializa una variable denominada valor1 a 10. A continuación llama a una función que se denomina funValor y le pasa como parámetro por valor la variable valor1. La función funValor modifica el valor de la variable que era un parámetro por valor y en lugar del 10 que inicialmente tenía, tiene un 9. Como era un parámetro por valor, la modificación que hacemos sobre este valor únicamente afecta a la función. Con ello quiero decir que cuando la función funValor termina, al ser un parámetro por valor, en el programa principal el valor de la variable valor1 continúa siendo 10, si es que inicialmente había un 10. Dicho de otra manera, en los parámetros por valor lo que pasamos a la función es una copia de la variable. Por lo tanto, como es una copia de la variable, podemos modificar el valor de esa variable, ya que no es exactamente la original, aunque tenga el mismo nombre, y esa modificación tiene efecto dentro de la función, pero fuera, cuando la función termina, el valor de la variable que hemos pasado como parámetro por valor continúa siendo el original, el que había en el programa principal, es decir, un 10. Por otra parte, si lo que pasamos a la función en lugar de ser un parámetro por valor es un parámetro por referencia, lo que ocurre es que si modificamos ese parámetro que era un parámetro por referencia, por ejemplo a valor1 que tenía inicialmente un 10, en la función funReferencia le pongo un 9. Como era un parámetro por referencia, cuando la función funReferencia termina y volvemos al programa principal, al ser valor1, en este caso un parámetro por referencia, su modificación efectuada dentro de la función sí que tiene efecto, sí que es visible en el programa principal, en algoritmo valores. Por lo tanto, en este segundo caso, cuando es un parámetro por referencia, si ese parámetro por referencia valor1 que valía un 10 ahora vale un 9, cuando volvamos al programa principal, si accedemos a valor1 tendremos un 9 en lugar de un 10. Por lo tanto, resumiendo, parámetro por referencia lo que pasamos es exactamente en la variable, la dirección de memoria donde se encuentra la variable. Es decir, pasamos la variable, por lo tanto si la modificamos dentro de la función, su efecto, su modificación tiene el lugar, se mantiene en el programa principal.